Discapacidad con todos los sentidos, el programa de los especialistas de la baja visión. Hola, ¿qué tal a todos los que nos están viendo desde distintos países, sobre todo de Latinoamérica? El día de hoy vamos a presentar un tema muy importante en este espacio de discapacidad con todos los sentidos, el programa de los especialistas en baja visión. El día de hoy contamos con la presencia de una colega bastante querida y muy preparada sobre este tipo de temas que nos importan a todos referentes a la visión binocular y a la baja visión, ya que el día de hoy vamos a hablar de la visión binocular en el paciente con baja visión. Ella es Reina Citalán Zúñiga, es licenciada en optometría, es maestra en docencia y es egresada de la UNAM FES Iztacala. Actualmente es docente en la ENES León y en el Instituto Siloé Jalisciense de Ciencias de la Salud. Bienvenida, Reina. Hola, muchas gracias por la invitación, don Najim. Estoy muy contenta de estar participando en este programa y pues muy feliz de compartir lo poco que puedo de mi experiencia para todos ustedes. Muchísimas gracias, Reina. Y digo, sabemos que tienes una amplia trayectoria en la docencia y que te has desenvuelto en distintas instituciones. Claro que, pues, tu mero mole, como decimos en México, es la visión binocular y la terapia visual, ¿sí o no? Claro. Excelente. Bueno, pues vamos a hablar precisamente sobre, para algunos colegas que tal vez están empezando a interactuar con personas con baja visión o que ya están intentando capacitarse para dar una consulta más enfocada al paciente que vive en situación de discapacidad, pues tendremos que recordar que el paciente es un todo, ¿verdad? No es solamente el paciente con baja visión y solamente damos consulta de baja visión, sino que tenemos que analizar distintos aspectos muy importantes que no pueden pasar desapercibidos, como por ejemplo la salud ocular, la visión binocular, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con el paciente que tiene baja visión, pero conserva cierta binocularidad? ¿Esto es posible, Reina? Pues sí puede ser posible de cierta manera, porque la visión binocular tenemos, no nada más es una sola fase y ya, sino que está subdividida en estos tres puntos clave, que es el primer grado de fusión, el segundo y el tercero, ¿no? El primero, que hablamos de la percepción simultánea, es decir, la imagen de cada ojo que tiene que nos proyecta esta vía visual, y posteriormente se da esta fusión plana o esta sobreposición de imágenes, donde el cerebro ya trata de empatarlas y formar una sola imagen, y después ya interviene la visión en tercera dimensión, que sería la estereopsis, y esto ocasionado pues por esta ligera diferencia entre cada una de las imágenes, y eso nos da un efecto de profundidad, que es lo que nosotros medimos con ciertas pruebas. Entonces, en un paciente con baja visión, lo que podríamos encontrar sería una fusión o un grado de visión binocular muy grueso, y eso va a permitirle pues moverse, tener esta interacción con su mundo, pero ya cuando se le colocan algunas actividades más finas, más detalladas, que ya necesiten alguna psicomotricidad más específica, pues entonces ya no va a poder realizar la actividad. ¿Por qué? Porque simplemente le va a ser imposible, ya que las imágenes de cada uno de sus ojos pues no está teniendo la misma similitud, ¿no? Entonces ahí el paciente puede llegar a tener estas anomalías derivadas de esa diferencia, llámese supresiones, diplopias, etcétera, ¿no? Entonces incluso, bueno, lo más frecuente sería una supresión, ¿no? Claro, entonces podemos decir que pues para que se dé esta binocularidad, pues el primer requisito es que la calidad de las imágenes sean similares, ¿no? En cuanto a color, agudeza visual, contraste y demás, ¿no? Son los Sí, puntos claro. como más destacables, podría decirse. Pero también hay casos en los que
por alguna situación, aunque la agudeza visual es mala para que un paciente tenga baja visión, pues es similar, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos, Reina? Ahí bueno, va a depender mucho de la capacidad cognitiva que tenga mi paciente para poder hacer esa integración de las imágenes. Y en este caso, el cerebro, siempre digo, es como muy tajante, dice, eso no es, ¿no? O sea, sí se ve bien, se ve, lo puedo utilizar, adelante. No se ve bien, no me funciona y no me ayuda en nada a este proceso de binocularidad, la suprime, ¿no? Entonces, si son muy similares, puede que son similares, pero son muy bajas, puede ser que se dé un sistema de compensación ahí, pues específico o individual para el paciente, pero no va a tener muchas habilidades, por ejemplo, alguna capacidad de reacción, o sea, si el paciente va caminando y entonces necesita tener esa capacidad de reacción frente a un estímulo que se acerca a él, no la va a poder percibir, ¿no? Entonces ahí lo que se afecta es la percepción visual, ¿no? Entonces tal vez tenga un grado de fusión, pero no va a tener una buena percepción visual. Sí, claro, estoy de acuerdo. ¿Y qué pasa con algunos pacientes que por situaciones, no sé, afecciones de las vías visuales, afecciones neurológicas, terminan percibiendo, no sé, en algún momento diplopia, ajá, o sea, manifiestan diplopia a lo largo del día y es cuando nosotros nos vemos como en una situación difícil porque decimos, bueno, o sea, sí conservas agudeza visual moderada en ambos ojos, o sea, tienes binocularidad, pero esa binocularidad ya no es buena para ti. ¿Qué hacemos en esos casos o qué podríamos hacer en esos casos? En esos casos, bueno, si la agudeza visual todavía se puede em, mantener, es decir, para empezar es evitar que siga decayendo esa agudeza visual. Si es posible mantenerla para poder trabajar con diferentes protocolos de terapia para poder estimular y dar digamos, no rehabilitación, porque no vamos a dar más visión de lo que ya tiene nuestro paciente en caso de que sea por alguna patología, como bien lo mencionas. Entonces, lo que podemos hacer es reforzar las habilidades que tiene y darle esta eh, amplia variedad de opciones o de otras alternativas para poder generarle una menor dificultad en sus actividades diarias. Perfecto. Uy, sí, bastante, es bastante complejo a veces, ¿no? Que tenemos que, pues, ponerlo en la balanza y decir, esto ya no te funciona, ¿sabes qué? Tenemos, en algunos casos incluso, ¿no? Que llegamos a observar estas oclusiones que se llegan a dar en pacientes que viven así, pues precisamente porque esa binocularidad ya no es conveniente para ellos, ¿no? Al contrario, sino es un obstáculo a lo largo de las actividades diarias que van haciendo, ¿no? Que van ejecutando. Digo, ¿a quién le gusta ver doble? A nadie, ¿no? Entonces, No. perfecto. Oye, también hay otro tema muy importante que hemos tocado muchas veces en este espacio con diferentes colegas que se dedican ya a la atención de niños, ajá, de niños que nacen con baja visión, que viven con baja visión. El desarrollo de la visión binocular es bastante complejo en un niño sano, ajá, en un niño relativamente sano. Pero, ¿qué podemos esperar de niños que nacen con baja visión y que pues obviamente esa visión binocular se tendrá que ir desarrollando si es que se conservan las condiciones para que se dé la binocularidad? ¿Qué podríamos esperar en estos casos, Reina? Pues, ¿qué podríamos esperar? La verdad es que en un paciente pediátrico, como bien lo mencionas, es bien complicado de por sí, ya todo el desarrollo sensorial y psicomotriz. Siempre les comento mucho a los papás cuando valoramos algún paciente pediátrico, en mi área en estrabismo y ya para darles una terapia visual, que siempre a partir de los 3, 4 meses de vida
se inicia ese desarrollo de la visión binocular. Entonces, esos meses, a pesar de que el niño a lo mejor no está teniendo una visión perfecta en términos de cuantitativos, ya empieza a tener esos esbozos de visión binocular. Y entonces se tiene que estimular, ¿no? ¿Y para qué? Para que pueda desarrollarse de manera correcta. Ahora, un niño que tiene alguna alteración que desemboque o que provoque esa visión baja, pues más aún, ¿no? Necesitamos mantenerlo estimulado, mantenerlo como monitoreado, porque entonces es muy probable o es muy frecuente que este paciente pues llegue a desarrollar otras anormalidades, ¿no? Por ejemplo, si es una visión baja, corticalmente pues no se va a llevar la imagen a estos centros de integración, no se va a generar esa percepción visual como nosotros la conocemos y entonces se va a afectar otras áreas de la vida del niño, ¿no? También su movilidad, su interacción con otras personas, interacción con otros objetos, el desarrollo de sus actividades diarias para consigo mismo, para externamente, ¿no? Con su familia, amigos, en la escuela. Entonces, creo que el tener a un paciente con estas condiciones de baja visión y poder atenderlo desde una temprana edad, creo que nos da una oportunidad de poder manifestar nuestras, ahora sí que todo nuestro kit de herramientas para poder ayudarlo, para mantenerlo estimulado, para darle más alternativas de realización de estas actividades, ¿no? Entonces, creo que sería todavía más cuidadoso el tratamiento y el procesamiento que también ellos llevan de acuerdo a la progresión o no de su agudeza visual, ¿no? De su pérdida de visión, perdón. Claro, sí, es muy importante y sobre todo muy complejo, ¿no? Como te decía, o sea, de por sí. A mí me fascina mucho este tema del desarrollo de la visión de los pequeños, pero Sí. tratándose de los pequeños con una discapacidad, en este caso, pues la visual, sí es un poco más fascinante porque realmente tenemos como metas en lo referente a su desarrollo visual, pero no sabemos qué otra cosa o qué otro factor asociado podría interferir en el mismo desarrollo de la visión del pequeño, ¿no? Entonces, sí, creo que esto tiene mucho que ver con el manejo que se le da, o sea, qué tan involucrada está la familia o el cuidador, también eso es muy importante, porque si no tienen la información a la mano, no saben qué hacer con ellos o de plano no les interesa, pues seguramente el que la va a sufrir, pues va a ser el pequeño, ¿no? También este manejo multidisciplinario que debemos de tener, ¿no? Si bien nosotros nos encargamos de la visión, pues va a haber otras disciplinas que van a estar de la mano para poder sacar adelante a ese pequeño, ¿no? Sí, claro. De hecho, esto me recuerda mucho a un caso que tuve en Chiapas cuando estuve laborando allá, de un pequeño que traía múltiples cosas, ¿no? Traía estrabismo, traía catarata congénita, tenía microcórnea, muchas alteraciones. Pero pues tuve la oportunidad de valorarlo. No tenía ningún problema motriz, o sea, el niño se movía, gateaba, se levantaba, era muy activo, y resulta que pues en ese entonces pues yo dije, yo dentro de mis capacidades pues yo lo valoro, lo puedo referir, pero ahí es donde uno pone como en la balanza el referirlo y la educación que tienen o la instrucción que traen los papás, porque esa mamá literal dijo, yo prefiero que mi hijo se quede así sin ver, porque si le ponen algo, le hacen algún estudio y se muere, pues no voy a poder con eso, ¿no? Entonces uno pues ya se queda como pues con el sentimiento de, bueno, yo hice lo que pude, si la mamá, que es el cuidador, el que está a cargo de ese pequeño, pues no hace nada, pues ahí híjole, es como bien difícil, pero sí, ese pequeño tenía todas las de ganar,
retirándole catarata, podría mejorar, tendría un pronóstico muy bueno, pero pues la mamá desafortunadamente prefirió dejarlo así a que se muriera por una intervención, ¿no? Entonces, sí es complicado, es muy difícil mantener como el límite, pero pues así es nuestro trabajo. Sí, lamentablemente, como bien lo cuentas, pues es parte de la falta de información que se tiene sobre el tema, ¿no? Y esto es un tema bastante frecuente que igual se ha tocado múltiples ocasiones aquí, ya que pues muchos de los colegas que nos ven, pues son de Latinoamérica, ¿no? Sí nos ven de otros países, pero sobre todo de Latinoamérica. Y una constante sobre las barreras a las que nos enfrentamos diariamente para trabajar con pacientes con baja visión es precisamente la falta de información o la falta de acceso a los servicios de salud, especialmente pues por cómo están constituidos los gobiernos en nuestros países y cómo se trabajan estos temas de salud, lamentablemente, ¿no? Sí, Entonces, pues, ¿qué más quisiéramos que en nuestros lugares o en los lugares donde trabajamos, pues hubiera un optometrista que se especialice en baja visión, un fisioterapeuta que se especialice en personas con discapacidad visual, un psicólogo, o sea, un centro ya integrado y padrísimo y al acceso y al alcance de todos. Pero lamentablemente, pues no funciona así, ¿no? no, Entonces, en algunos lugares, y de hecho es algo que nosotros estamos obligados a hacer, como optometristas, pues es fungir como educador de la salud, que creo que es el tema más complicado para nosotros porque nuestros conocimientos de optometría están así, pero a veces las habilidades de comunicación que tenemos que desarrollar para generar esta empatía con el paciente, para que reciba la información que le estoy dando, para que la procese y tome una decisión en beneficio de su salud o en este caso en beneficio del pequeño, pues a veces es compleja porque nos enfrentamos a muchos factores, sobre todo culturales, lamentablemente, sobre todo culturales, que nos van a impedir pues darle una mejor calidad de vida a estos pequeños, ¿no? sí, claro, ese caso pues, de verdad a mí me impactó y creo que fue como un impulsor para que a partir de ahí, o sea, la mayoría de mis alumnos empezó a dar difusión, empezó a dar pláticas, empezó a ir a las comunidades a los que ellos tenían acceso para poder darles el servicio de salud visual y eso creo que fue, lo tomamos del lado más positivo, independientemente de pues, lo que haya pasado con este pequeño, que ya no supe, ¿verdad? Esperemos que esté todo mejor. Pues sí, y de hecho eso que tú mencionas de hacer este trabajo de difusión, y sobre todo los que tenemos la fortuna de ejercer la docencia, pues sabemos que aquí la pieza fundamental para que se ejecuten esos trabajos de difusión son los alumnos, ¿sí o no? Sí. Sí, sí, sí. La verdad es que ellos tienen técnicas que a lo mejor nosotros no, ni por aquí se nos ocurren, y ellos sacan la forma de explicarlo, y entonces la comunidad se acerca, y eso es lo que necesitamos, ¿no? Que la comunidad se acerque, que esté pendiente, que no nada más es un examen rutinario, o que es un examen X, ¿no? Sino que tiene otras connotaciones, puede ayudar, ¿no? Se acercan y dicen, ay, bueno, yo tengo un primo, un sobrino, un nieto, lo que sea, un familiar, así, así, se puede tratar. Y entonces ya a partir de esa pregunta nosotros podemos decidir, ok, tráigamelo, lo revisamos y con gusto le damos el servicio, ¿no? Y esa es la parte buena de trabajar con mentes jóvenes, con mentes muy nuevas que están como muy en la disposición de trabajar y pues uno ayudándolos u orientándolos un poquito, pues yo creo que esa es la mejor, el mejor binomio que podemos hacer, ¿no? Así es. Sí, eso lo quería recalcar precisamente porque tú haces mucho trabajo de difusión con los alumnos y sí, me sigue sorprendiendo pues el alcance que se tiene pues trabajando
en este tipo de proyectos. ¿Vale? Espero que los chicos sigan ahí con muchísimas ganas de seguir Claro, trabajando, ¿verdad? Porque pues es parte de la profesión que escogieron, ¿no? sí. Perfecto. Oye, otro tema también que quería platicar contigo, digo, yo sé que tú te dedicas a estrabismo y que tu pasión es el estrabismo. Es posible, digo, a lo mejor los que nos dedicamos a esto sí lo sabemos, pero queremos que el público lo sepa. Es posible que un niño, hablemos de niños, luego hablamos de adultos, ¿vale? Ok. Que un niño con estrabismo viva con baja visión. Sí es posible, sí, Ujú. claro. Platícanos por qué. Claro, porque el origen de una desviación es multifactorial, principalmente son congénitas, Ujú. principalmente son daños neurológicos también, que ahí las ramas de los nervios craneales que están ayudando a los músculos no funcionen, no, o tengan una inervación anómala, etcétera. Y entonces eso puede derivar a la desviación y la desviación pues evidentemente no me va a dar una vía visual correcta, ¿no? Del punto de fijación hacia la fóvea, que es donde, por donde todos tenemos que ver. Y entonces, si ese paciente o ese niño no está siendo atendido, pues su sistema visual se adapta. La maravilla del cuerpo humano es que a todo nos adaptamos, pero pues si nos adaptamos a ver por retina periférica, pues jamás vamos a tener una buena agudeza visual y por lo tanto, pues no vamos a llegar a desarrollar una, eh, una percepción visual adecuada, ¿no? Y entonces ahí vienen todas estas anormalidades y pues ese niño va a seguir siendo, va a seguir teniendo más bien una agudeza visual baja y otras habilidades también van a ir en decremento. Y cuando nosotros, si por fortuna ese niño llega con nosotros y lo atendemos, pues no se va a rehabilitar de la noche a la mañana, ¿no? Entonces va a seguir un proceso. Incluso si fue por causas de algún tipo de patología, pues obviamente ya la visión que se ha perdido y que tenga algún daño a nivel estructural, pues no va a recuperarla, ¿no? Sino que va a tratar de hacer ese sistema de compensación con lo que tiene. Y a eso precisamente pues ya se dedicarán los optometristas que van hacia la baja visión y la parte de terapia visual va muy, muy de la mano, porque entonces no, el objetivo de la terapia no sería una rehabilitación, sino sería un sistema de mantenimiento y de control para poder ejercer las habilidades y las actividades de la vida cotidiana para ese niño, pero ese niño ya no regresa a un sistema normovisual, ¿no? Entonces sí es posible mantener y la consecuencia pues es una desviación. O sea, el ojo, les digo, es como, y el ojo y el cerebro, esa relación es bien tajante, o sea, si no tengo una imagen nítida, mi cerebro hace sistema de compensación y hacemos compensación de cabeza, de cuerpo, no sé, de mirada, etcétera. Pero si aún con eso no llegamos a una visión óptima, dice, yo no me voy a estar peleando, yo quito esa imagen, lo hago supresión, esa supresión entonces deriva que mi ojo pues no trabaja, se hace ambliope o puede ser viceversa, empieza la ambliopía, después la desviación y ya después la supresión, ¿no? Entonces hay múltiples cuestiones y yo siempre les comento a mis alumnos, siempre tienen que pensar qué fue primero. Eh, la ambliopía, la desviación, el huevo, la gallina, ¿no? Entonces hay que saber identificar qué fue primero y sobre eso pues atacar el origen, ¿no? O resolver el origen. Pero si no se puede, si ya pasamos el límite de tiempo, pues nos queda mantener esa visión que tiene mi paciente y de ahí partir, ¿no? Sí, eso que tú mencionas es totalmente cierto. De hecho, igual soy de la misma escuela, porque, por ejemplo, tratando de ambliopía, no podemos decir, ay, pues tienes una ambliopía estrábica, ¿no? O anisometrópica o por deprivación, ¿no? O sea, sí, pero ¿y qué pasó primero?
una deprivación, esa diferencia anisometrópica o qué pasó, ¿no? La desviación ocular, ¿qué fue primero, ¿no? Para saber qué podemos corregir y con qué contamos, pues para ahora sí poder trazar un plan de rehabilitación enfocado, puede ser a la corrección de esta desviación en algunos casos, pero ya en casos más severos, pues como dices tú, ¿no? Enfocados a que el paciente aprenda a explotar el resto visual con el que cuenta, pues a través de sistemas compensatorios, ¿no? Claro. Sí, sí, es muy, muy interesante este tema, sobre todo del paciente estrábico. Luego a veces, no sé, como optometristas podemos decir, ah, pues es que a mí no me gusta lente de contacto, a mí no me gusta estrabismo, a mí no me gusta baja visión, qué sé yo, pero lamentablemente tenemos que saber un poquito de Sí. todo porque nos van a llegar esos pacientes. No va a ser así como que alguien llegue a nuestra consulta y ya, tiene estrabismo, no me gusta estrabismo, no lo puedo atender, ¿no? No, No. sí, incluso así, como dices, hay áreas que no nos agradan como mucho, las tienes que aprender porque pues es tu trabajo y Claro. las tienes que aprender a hacer bien, porque si no, o sea, si te vas a meter con un lente de contacto, por ejemplo, y no lo sabes adaptar y aún así te aventuras, pues mejor no, mejor evítale la pérdida del tiempo a tu paciente y mejor refiérelo a un colega o a alguien, ahora sí a quien más confianza le tengas, y Sí. entonces ya que te lo regrese y ya le dices, ah, ok, mira, va a ser así, así, ya tienes tu adaptación, ahora vamos a trabajar esto. Porque sí, es inevitable que no te llegue un paciente así súper específico de, ay, es de estrabismo y viene ortóptica y viene a... no, pues No. no siempre, no siempre. Pero pues esa es la maravillosa tarea de ser optometrista. Somos especialistas del cuidado de la visión y tenemos que saber de todo, lo básico por lo menos, y si no quieres, y si uno no se siente seguro, hay que ser también sinceros y decir, ¿sabes qué? No lo voy a hacer, ¿por qué? Porque no, tal vez, no sé, no quede bien a la primera, tenga muchos errores y te canses y no, o sea, ser sinceros con uno y mejor canalizarlo. Por eso hay que tener muchos amigos, hay que tener muchos colegas que sean de lente de contacto, de visión baja, de farmacología. Luego tenemos un paciente ahí que no, ya le dimos todo y no se puede, pues lo podemos mandar, no sé, y eso nos podría juntar como una comunidad bastante fuerte y pues nos colaboramos todos, ¿no? Esa es la idea. Claro, de eso se trata, ¿no? O sea, de esa colaboración y cuando, por ejemplo, luego citamos el trabajo multidisciplinario y pensamos en el psicólogo, en el trabajador social, o sea, múltiples profesiones que se van a, con las que vamos a trabajar para sacar adelante un paciente, pero también tienen que hablar de ese trabajo, esa interacción entre colegas, ¿no? Como bien dices, pues a lo mejor él le sale mejor el lente de contacto, ¿no? Es más, tiene un posgrado en lente de contacto, ¿no? Yo la Sí, verdad adapto, pero pues lo básico, ¿no? Ya una cosa más especializada, ¿sabes qué? Amigo, puedes recibir un paciente, una sí, claro. interconsulta, gracias, ya, lo mandas, porque sabes que va a estar en mejores manos. No es que seamos incapaces, pero va a tener más experiencia, ha adaptado muchísimos más lentes de contacto y sabe hasta dónde podría llegar también su propio límite. Decirte, no, sabes que esto ni siquiera yo lo puedo manejar, ¿no? Ujú. Exacto, sí, eso es muy razonable. Claro, esas redes de apoyo son bastante benéficas para nuestros pacientes. Muy bien. Ahora quiero saltar a otro tema. Ahorita que ya Sí, terminamos con el tema del paciente estrábico, quisiera saltar a otro tema, que es qué pasa, por ejemplo, con el campo visual. Porque hemos hablado igual en este espacio de de cómo podemos manejar algunas alteraciones neurológicas que nos producen alteraciones del campo visual, ¿vale? Ahorita no hablemos solamente de las alteraciones neurológicas, sino de cualquier afección, ya sea ocular, neurológica, que me podría hacer o generar una limitación del campo visual. Recordemos pues que tratándose de campo visual, pues tenemos monocular y binocular. ¿Qué onda ujú. con el binocular cuando tenemos este tipo de afecciones? ¿Qué podemos esperar de ello?
Ok, cuando tenemos este tipo de alteraciones que mencionas, ¿no? Neurológicas, eh, bueno, toda afección de campo visual y que tenemos, digamos, alguna alteración en, indiscriminadamente en cualquiera de estos, de ambos ojos, pues sí, se puede afectar, se da la afectación a nivel de campo visual, pero ¿qué podemos esperar con un paciente de estas características? Pues básicamente puede haber como de varias opciones, ¿no? La opción número uno es que uno de los campos visuales trate de hacer este sistema de compensación y a lo mejor el paciente no lo note porque pues prácticamente está viendo con un solo ojo y no tiene, a lo mejor nota pequeñas diferencias, pero pues no tiene mayor relevancia para él. Y hay otra opción donde el paciente va a tener severas alteraciones, ¿no? O sea, que no pueda desarrollar incluso algunas habilidades visuales como esta percepción de profundidad o percepción de visoespacial, a lo mejor se van a alterar y eso es donde, ahí es donde se va a notar como la, la falta de este campo visual, ¿no? O la poca coordinación que hay entre cada una de las imágenes, en cada uno de los campos visuales monoculares y evidentemente pues en la parte binocular no va a estar funcionando del todo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en estos pacientes? Van a ser, aparentemente pueden ser torpes, ¿no? ¿Por qué? Pero es porque se tropiezan mucho, no miden la situación o la distancia, perdón, de las cosas, están como muy, tal vez no tienen como una muy buena orientación visoespacial, entonces eso también nos puede dar como una idea de qué es lo que está pasando y cuáles son esos mecanismos de respuesta que nos dan a nivel cortical y cognitivo para poder subsanar esa pérdida, ¿no? Entonces, posiciones compensatorias de cabeza, de cuerpo, como lo habían mencionado anteriormente. Entonces, desde ahí, desde el interrogatorio de, ¿sabe qué? Me caigo mucho, me tropiezo, me cuesta trabajo, tengo que voltear toda la cabeza, o ¿sabe qué? Pasó un amigo y no lo vi, o sea, se enojó conmigo porque no lo vi, pero pues realmente no lo vi. Puede ser algo que puede darnos como a nosotros a sospechar de que este campo visual no está funcionando del todo y eso también pues nos repercute en todas las demás habilidades visuales. Vale. Sí, esto es como común con ese tipo de pacientes, ¿no? Eso que mencionas, ¿no? De que a lo mejor no vio a alguien, que se tropiezan y demás, y no lo asocian a una pérdida de campo visual, ¿no? Porque es más fácil o más popular creer que las limitaciones visuales o las afecciones visuales nos van a producir una disminución de la agudeza visual y no una afectación del campo visual, ¿no? Claro. También estamos como muy acostumbrados, o la mayoría de la gente, ya no hablemos de los profesionales de la salud visual, o sea, nosotros tenemos que saber un poquito más de esto, pero la gente allá afuera, llámese la gente con la que convive el paciente, el esposo, el jefe, qué sé yo, ah, eh, más bien asociamos que la pérdida del campo visual o en algún momento la llegan a escuchar y piensan en esta reducción que todos conocemos, ¿no? Del famoso Visión glaucoma tubular, ¿no? ocular, ¿no? Es periférica. Sí. Pero pobres de nuestros pacientes que caen en el cuadro de una hemianopsia, una cuadrantanopsia, porque ahí sí, como que la gente no lo comprende tan fácilmente y por esa razón no entienden que a lo mejor en cierto cuadrante del campo visual él o aquella persona no logra verlo. Y en el resto, pues tal vez sí, ¿no? En el resto sí. Y ahí es cuando empieza a darse esta discrepancia de, bueno, ¿sí ve o no ve? ¿Está afectado? O sea, ¿sí ve bien? ¿O qué Como de onda? ¿Qué está pasando? incertidumbre,
de sospecha, como de, ay, lo más seguro lo está inventando porque Ajá, yo no le veo nada. O pretenden incluso como revisar el ojo y decir, bueno, pero es que ¿qué es lo que te está tapando? ¿O qué es lo que no te deja ajá, ver? ¿No? Así como sí, de, yo creo que me estás mintiendo, ¿no? Dicen, entonces creo que sí tienes razón en eso que mencionas, porque entonces los pacientes que traen esa condición ya se sienten como a lo mejor inhibidos y se empiezan a cohibir y empiezan a tener actitudes donde dicen, bueno, pues ya no digo nada porque pues a lo mejor yo soy el que lo está inventando y todo el mundo ve igual o qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, sí tienes bastante razón y precisamente por eso hay que saber responder, a incluso uno como amigo, como familiar, como pareja de alguien que empieza a decir algo así, hay que evitar como esos comentarios de, ay, no es cierto, ay, eres bien dramático, ay, es que no creo, o qué te pudo haber pasado, ¿no? Entonces, porque pues prácticamente a veces no definimos qué fue lo que sucedió, pero pues sucedió y ahí está, ¿no? Y hay que ujú. tratarlo. Así es, sí, es bastante complicado y polémico este tema, ¿no? Además de Sí. que, sí, eso es desde el punto de vista social, pero además es un poquito complicado de tratar. Incluso teniendo el conocimiento, ¿no? Luego nos quebramos la cabeza así de qué le hacemos, le pongo prisma, para dónde, de todas las posibles opciones. Eso cuando todavía no estamos involucrados ya de lleno en el área de la baja visión, ¿no? Ya cuando ya estamos de lleno en ese tema, incluso hay colegas, ustedes los han visto en este espacio, en otras emisiones que nos han acompañado y han compartido este tema sobre el manejo del paciente con limitaciones del campo visual, ¿vale? Perfecto, sí, es bastante complejo, pero muy apasionante, Sí, apasionante. de hecho, por la misma complejidad. Sí, claro que Sí. sí. Bueno, oye, también quiero, bueno, abordar un último tema antes de, pues, poder cerrar con el programa. ¿Qué tan importante crees tú que sea el intervenir con un paciente que todavía conserva cierta binocularidad, ujú, ya sea para mantenerla o para explotarla? Ajá, ¿qué tan importante sería y qué repercusión tendría en las habilidades no solo visuales, sino las perceptuales para su vida diaria? Ok. ¿Qué tan conveniente sería intervenir en este tipo de pacientes? Permíteme un Sí, segundito. claro. Sí, a veces pasa, ¿no? Un poquito de falla técnica. Sí, así pasa. Pues sí, de hecho la razón por la cual te lo pregunto es precisamente porque pues todos sabemos que existe una relación entre nuestro canal visual, ajá, y las habilidades perceptuales. Algunas pues son obviamente de carácter visoperceptual, ¿no? Que vamos desarrollando que la lateralidad, que la figura a fondo, que mi cierre visual, o sea, todas esas habilidades que decimos, ay, pues están padres, ¿no? Pero tienen una importancia fundamental para la ejecución de actividades cotidianas. Nótese también, nótese la etapa en la que está el paciente, ¿no? No es lo mismo alguien que pues tal vez no tiene tan alta demanda visual, ¿no? Que tal vez no sale mucho de casa, a el de una persona que ya intenta ser autónoma, que sale todos los días, que a lo mejor usa su bastón, que todavía tiene cierto resto visual y que además está incluido, no sé, en la escuela, ¿no? En el caso de algunas personas que están en su formación académica y utilizan ese resto visual, pues para poder hacer mejor sus actividades. Entonces, ¿qué tan importante sería eso? Hacer esas intervenciones y sobre todo para conservar esas habilidades perceptuales importantes para ejecutar esas tareas. Claro, sí, una disculpa. No te preocupes, no pasa nada. Eh, bien, pues sí, de hecho, creo bastante conveniente que estas intervenciones sean frecuentes porque sabemos que nuestro sistema visual se puede mantener con el resto visual que tiene, pero si no está en constante estimulación, pues creo que no va a tener mayor, o sea, hacia dónde puede ir es hacia abajo, ¿no? O sea, se puede ir en decremento. Pero si nosotros queremos como fortalecer esas habilidades con las que ya cuenta y posiblemente podríamos decir
que poder ayudar a las que no están o a las que están muy débiles, pues sí tendríamos que hacer un plan o un protocolo para poder fortalecerlo. ¿Por qué? Porque, como bien lo mencionaste hace un momento, son pieza fundamental de las actividades cotidianas. A lo mejor puede ser un paciente muy sedentario, como también lo mencionaste, y no le hace pues gran diferencia tenerlas o no tenerlas. ¿Por qué? Porque pues sus actividades manuales, motoras, cognitivas, no les requiere ese esfuerzo, pues tal vez en ellos no les sería tan útil, pero sí les sería funcional que las tomaran en cuenta para cuando ellos quieran, no sé, practicar algún deporte, practicar estar en su formación profesional. Muchos en algunas ocasiones los suspenden y eso pues los limita, ¿no? Y sienten que pues ya no es esa parte de tener el mismo ritmo, ¿no? Entonces, la intervención con estas habilidades se puede entrenar. De hecho, ahora en la especialidad que acabo de terminar, nos hicieron mucho hincapié que no nada más el entrenamiento o la terapia puede ser en pacientes que quieran o que exijan un rendimiento más alto, como por ejemplo en deportistas, sino que también puede ser en personas que quieran potencializar un poco más esas habilidades visuales y no es necesario que tengan alguna patología, alguna alteración. Ahora, si nos vamos a la parte de los pacientes con baja visión, pues creo que sería todavía más eficiente la parte de la intervención en la visión visoperceptual, porque pues entonces ahí nosotros estaríamos potencializando o llevando a la máxima capacidad perceptiva de ese paciente. Y qué mejor tenerlo súper al top que dejarlo como en un nivel medio, que de por sí ya es bajo. Entonces, pues no, o sea, necesitamos llevarlo al tope y que se mantenga ahí para que cuando él quiera adquirir una nueva habilidad, a realizar otra actividad diferente a las que él hace, o quiera empezar una actividad nueva, lo pueda realizar y sus neuronas estén totalmente receptivas a estos cambios, porque recordemos que la neuroplasticidad no nada más es en pacientes pediátricos, también existe en los adultos, y eso es bien importante que se dé a conocer, porque también en cuestiones de rehabilitación, de terapia visual, muchas veces decimos o nos detenemos incluso nosotros como profesionales, porque decimos, bueno, ya tiene su visión binocular, ya o no la desarrolló, pues ya no la desarrolló y ya ni modo, ¿no? Entonces, no, o decimos, uy, ya tiene 10 años, no, ya no va a poder, híjole, ya es un señor de 20 años, no, un señor de 20 años. ¿Qué dices? Perdón. Eso me dolió. Bueno, lo siento. Bueno, ya es un señor de más años, no voy a decir número, de más años y tiene como estas repercusiones, pero pues no hay como que limitarnos por la edad, ni limitarnos por las capacidades visuales que tiene mi paciente, sino que se puede trabajar. Y las neuronas, pues todo el tiempo, así como hacen conexiones fuertes y se mantienen vivas y vitales en la comunicación entre ellas, así hay momentos en los que se pierde esa conexión, pero eso todo va a depender de qué tanta estimulación les estemos dando a nuestros pacientes, qué tanto los retemos para que ellos puedan generar nuevas conexiones para crear nuevas habilidades o potencializar las que ya tienen. Entonces, esa parte creo que es muy importante, como quitar o destrozar ese mito de que ya a cierta edad ya no vamos a dar una más, sino que no es cierto, ¿no? Es una total falacia y hay que motivar a los pacientes o motivar a la población en general a que
acudan y que no se sientan desahuciados a los 20 años porque tengo una patología o algo más, sino que pues se puede tratar, y si es a tiempo y si los encontramos a tiempo, pues muchísimo mejor, ¿no? Claro que sí. Sí, de hecho, esto que mencionabas del tema de la neuroplasticidad, pues es básicamente en lo que fundamentamos toda nuestra terapia visual, ya sea pues para corregir anomalias de la visión binocular, anomalias estrábicas, en la baja visión también, ¿verdad? Pues porque confiamos en que nuestras neuronas pues están generando estas conexiones de las que tú estás hablando, ¿no? Y finalmente, como también dices, o sea, tenemos que llevar ese sistema visual a lo más que se pueda bajo las condiciones que nos lo permita. Sabemos que tenemos límites, pero no por eso lo vamos a dejar en lo más bajito, ¿no? Sino tenemos que estar haciendo esa constante estimulación. Recuerden, colegas, que hemos hablado mucho de que pues tenemos algunos pasos, algunos protocolos para poder trabajar de manera terapéutica con el paciente de baja visión. Y la regla número 1, recuerden que es que tenga la mejor corrección óptica en su mejor presentación. Y esto también incluye que tengamos ese sistema visual en las mejores condiciones posibles. No podemos empezar un plan terapéutico si no hemos cumplido al menos con esa regla, porque no podemos empezar a exigirle algo a un sistema visual que ya está deficiente de por sí, ¿no? Que tiene ciertas barreras, que le va a costar trabajo, entonces tenemos que dárselo lo mejor posible. Y una vez que ya logremos hacer esto, pues bueno, adaptar nuestros protocolos de terapia visual de acuerdo al caso, porque vamos a tener pacientes que sí van a tener baja visión, pero pues algunos nada más van a requerir ese entrenamiento, por ejemplo, de habilidades oculares, ¿no? De los movimientos oculares, para, pues, no sé, a trabajar alguna ayuda óptica, una lupa, su telescopio, qué sé yo, ¿no? Va a haber otros casos un poco más severos en los que además tenemos que trabajar con eso y una técnica compensatoria, como lo hablamos, pues para que el paciente vea mejor o explote el resto visual que aún conserva, ¿verdad? Y también vamos a tener otros casos un poco más difíciles que van a ser todo un reto profesional donde vamos a tener todas las anteriores y además va a ser un paciente con multidiscapacidad, ¿no? Un paciente con una discapacidad visual y además una motora o una intelectual o una auditiva o todas las anteriores, como dicen en los exámenes, ¿no? Sí. Entonces, para eso es este espacio, chicos, colegas, para que podamos escuchar la experiencia que tienen diferentes colegas desde sus respectivas áreas de trabajo y en algún momento espero que toda esta información les sirva cuando tengan un paciente que llegue a la consulta con estas características. Pues muy bien, no sé si tengas algún comentario que quisieras darnos a la audiencia o si quisieras compartir tus datos por si en algún momento alguien quiere consultarte sobre algún tema en particular. Claro, de hecho, pues nada, agradecida con el espacio, compartir un poquito de esta información, y si ustedes pueden, está en sus manos compartir igual un poco de información con sus pacientes, con familia, con colegas, si son docentes, con sus alumnos, o si están pues en este medio, pues tratar de dar esa información. Hay que desmitificar todo lo que hay con respecto a la salud visual. Los niños se pueden revisar desde recién nacidos, se les puede hacer un tamizaje visual, no es necesario que aprendan a leer primero para que podamos revisarlos. Claro, es más fácil, ¿verdad? Pero no es como lo esencial, sino que tenemos otros métodos. Estas zonas de capacitación o de espacios donde podemos compartir experiencias también son muy buenos, porque así ustedes ya no se sienten tan solos en el mundo de que es que no sé qué me está pasando, yo no sé manejar esto. Se puede trabajar, a lo mejor le pueden dar el inicio, y si quieren canalizarlo con algún otro colega, pues adelante, o sea, se vale decir no sé antes de hacer un desastre total, ¿no? Entonces, que también de esos desastres uno aprende, pero pues ese es mi comentario. La verdad es que siéntanse a gusto, conózcanse, vean cuáles son sus habilidades, sus
limitaciones, y sobre eso pues yo creo que sus consultas van a ser perfectas, van a ser muy, muy buenas, y pues qué bueno que lleguen sus pacientes a sus manos y que los puedan atender y darles la mejor calidad visual. Por mi contacto, pues igual me pueden encontrar en el correo de lopt.reina.citalan@gmail, súper sencillo, y pues ahí podría estar recibiendo sus comentarios o sus dudas, si quieren que podamos revisar a algún paciente con el que tengan problema, pues adelante, yo ahí dispuesta. También en redes sociales, pues me encuentran como Reina Citalán, y ahí estoy súper dispuesta a apoyarlos. Pues muchísimas gracias, Reina, pues por tu tiempo, por tu conocimiento. También sabemos que eres una persona súper ocupada. Y ya en un ratito te vas a visitar a los colegas colombianos, si más no me equivoco, ¿verdad? Bueno, ahí nos traes algo de Colombia. Claro que sí, claro que sí. Excelente, pues que tengas bonito viaje, ten un excelente día, y también a todas las personas que nos están viendo desde diferentes países, reciban un abrazo caluroso desde México. Nos vemos en la próxima emisión. Discapacidad con todos los sentidos. El programa de los especialistas de la baja visión.